El aroma a café tostado y canela se mezclaba con el humo de los últimos cigarrillos de la noche mientras pasaba el trapo húmedo sobre las mesas del café Napoli. Mis dedos, ásperos por el detergente barato, temblaron ligeramente cuando alcé la vista hacia el reloj de pared. Las 2:30 de la madrugada. Otra noche que se desvanecía entre tazas sucias y propinas escasas. El silencio del local vacío me envolvía como una manta conocida. Solo quedaba el murmullo distante del tráfico porteño y el zumbido del refrigerador de bebidas. Era en estos momentos, cuando creía estar completamente sola, que mi voz encontraba libertad. Comencé a tararear mientras organizaba las sillas sobre las mesas. La melodía brotó de mis labios como agua de manantial. Una canción que mi nonna me había enseñado cuando era niña en nuestro pequeño apartamento de San Telmo. Las palabras en italiano fluían naturalmente. Cada nota cargada de nostalgia y dolor dulce. «Oh, nessun dorma, nessun dorma». Mi voz se alzó, llenando el espacio vacío con una pasión que durante el día mantenía enterrada. Los ojos se me humedecieron mientras cantaba, recordando las manos arrugadas de mi abuela acariciando mi cabello, su voz susurrando historias de la Italia que había dejado atrás. El trapo cayó de mis manos cuando llegué al clímax de la aria. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, y por un momento ya no era Elena la camarera que limpiaba mesas hasta el amanecer. Era la nieta de Isabella Rossetti, heredera de una tradición musical que se remontaba a generaciones. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era el frío de la madrugada lo que me erizaba la piel, sino algo más primitivo, una sensación visceral de ser observada. El aire mismo parecía haberse espesado, cargado de una presencia que no había estado allí segundos antes. Giré lentamente hacia las ventanas que daban a la calle Florida. Las luces amarillentas de los faroles creaban sombras danzantes, pero había algo más. Una figura apenas perceptible entre las penumbras. Mi respiración se aceleró, y mis manos buscaron instintivamente el borde de la mesa más cercana para estabilizarme. El corazón me martilleaba en los oídos mientras entrecerraba los ojos, tratando de distinguir si realmente había alguien allí, o si mi imaginación me jugaba una mala pasada. El perfume a jazmín de mi champú barato se mezclaba ahora con el olor metálico del miedo que me subía por la garganta. ¿Hay alguien ahí? Mi voz sonó más valiente de lo que me sentía, pero solo el eco de mis propias palabras me respondió. La sombra se movió. Un paso, apenas audible sobre el asfalto húmedo, confirmó mis sospechas. Alguien había estado escuchando. Alguien había sido testigo de mi momento más vulnerable. La canción que consideraba sagrada, el regalo de mi nona, había sido profanada por oídos extraños. Mis piernas temblaron mientras caminaba hacia la puerta, cada paso amplificado en el silencio. El metal frío de la cerradura me quemó los dedos cuando la giré con manos temblorosas. El clic resonó como un disparo en la quietud de la madrugada. No debería haber nadie despierto a esta hora, murmuré para mí misma. Pero mi voz se quebró en la última sílaba. La figura se había desvanecido, pero su presencia persistía como un perfume que se niega a abandonar una habitación. Apoyé la frente contra el cristal frío de la puerta, sintiendo cómo mi aliento empañaba el vidrio. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Qué había escuchado exactamente? El recuerdo de mi abuela volvió con fuerza renovada. Esa canción tiene poder, pícola mía, me había dicho una vez, sus ojos azules brillando con una intensidad que entonces no comprendí. Y solo la cantan aquellos que conocen el verdadero dolor del corazón. Un nuevo escalofrío me recorrió. Pero esta vez no era de miedo sino de premonición. Algo había cambiado en esos minutos. La canción que había heredado como un tesoro familiar acababa de convertirse en una llave que había abierto una puerta que tal vez debería haber permanecido cerrada para siempre. Recogí mi bolso con manos aún temblorosas. Apagué las luces del café y salí a la noche porteña. El aire húmedo me golpeó el rostro, trayendo consigo el aroma de la ciudad que nunca duerme completamente. Mientras caminaba hacia la parada del colectivo, no pude evitar mirar por encima del hombro. La sensación de ser observada no me abandonó en todo el camino a casa. 3 noches pasaron antes de que volviera a verlo. 3 noches en las que cada sombra me sobresaltaba. Cada cliente que entraba al café después de medianoche me hacía contener la respiración. Pero la necesidad de trabajar era más fuerte que mis nervios. Sofía necesitaba los libros para el colegio,
y mi sueldo apenas alcanzaba para mantener nuestro pequeño apartamento en Barracas. Era jueves cuando él finalmente se materializó. Estaba sirviendo un cortado a un taxista que paraba cada madrugada cuando la campanilla de la puerta tintineó suavemente. Alcé la vista y el mundo se detuvo. El hombre que entraba no pertenecía a nuestro café de barrio. Su traje oscuro parecía cortado por manos expertas, y sus zapatos de cuero brillaban incluso bajo la luz amarillenta de nuestros fluorescentes defectuosos. Pero fueron sus ojos lo que me dejó sin aliento, oscuros como el café que servía, pero con una profundidad que hablaba de secretos y dolor. Cuando me miró, sentí como si pudiera ver directamente a través de mi alma. «Buenas noches», dijo, y su voz tenía el mismo timbre grave que había imaginado durante esas 3 noches de insomnio. El acento italiano era sutil pero inconfundible, como una caricia sobre las consonantes españolas. Mis manos temblaron ligeramente mientras limpiaba el mostrador. «Buenas noches. ¿Qué le sirvo?» Se acercó lentamente, cada paso calculado y silencioso. El aroma de su colonia llegó antes que él. Algo caro y masculino que hablaba de bergamota y madera. Era tan diferente al olor a grasa y humo que caracterizaba a nuestros clientes habituales que me mareó ligeramente. «Un espresso», respondió, sentándose en el banquillo frente a la barra. Sus manos, grandes y de dedos largos, se apoyaron sobre el formica desgastado como si fuera mármol de Carrara. «Hay tal vez una canción». El corazón se me detuvo completamente. La taza que sostenía se resbaló de mis dedos, pero él la atrapó antes de que tocara el suelo. Su piel rozó la mía durante un segundo que se sintió eterno, y una descarga eléctrica me recorrió desde las puntas de los dedos hasta el centro del pecho. «Tiene buenas reflexiones», logré susurrar, mi voz apenas audible por encima del hervor de la máquina de café. Una sonrisa tocó apenas la comisura de sus labios, o mi madre solía decir lo mismo. Preparé su espresso con manos que luchaban por mantener la compostura. El ruido de la máquina llenaba el silencio tenso entre nosotros, pero podía sentir sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Cuando puse la taza frente a él, nuestros dedos se rozaron nuevamente, y esta vez fue él quien se quedó inmóvil. «Esa canción que cantó hace 3 noches», dijo finalmente, su voz más ronca que antes. «¿Dónde la aprendió?» La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Mi abuela me la enseñó cuando era pequeña. ¿Su abuela? Sus ojos se oscurecieron aún más, si eso era posible. ¿Era italiana? Asentí, incapaz de confiar en mi voz. El aire entre nosotros se había vuelto espeso, cargado de algo que no podía nombrar, pero que hacía que cada célula de mi cuerpo estuviera en alerta máxima. Él tomó un sorbo de café y observé cómo sus labios se curvaban ligeramente al contacto con la porcelana. Esa canción, la última persona que la escuché cantar fue mi madre, antes de morir. Sus palabras me cortaron la respiración. Había algo en su tono, una vulnerabilidad que contrastaba violentamente con su presencia imponente. Por un momento, el hombre peligroso que tenía frente a mí se transformó en un niño que extrañaba a su madre. «Lo siento», murmuré, y realmente lo sentía. No sabía que... No tiene por qué disculparse. Su mano se movió sobre la barra, deteniéndose a centímetros de la mía. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Nunca pensé que volvería a escuchar esa canción cantada con tanta pasión. El calor de su piel irradiaba hacia la mía, aunque no nos tocáramos. Mi respiración se había vuelto superficial, y podía sentir cómo el rubor me subía por el cuello. Era la canción favorita de mi nonna. Decía que su madre se la había enseñado en Sicilia, antes de venir a Argentina. Algo cambió en su expresión. Sus ojos se aguzaron, estudiándome con una intensidad que me hizo sentir desnuda bajo su escrutinio. ¿Sicilia? La forma en que pronunció el nombre de la isla me erizó la piel. Había algo más que curiosidad en su voz, algo que hablaba de conexiones que yo no podía comprender. Sí, de un pueblo cerca de Palermo. Mi voz sonaba extraña incluso para mí. ¿Por qué? ¿Es importante? Por primera vez desde que había entrado, él sonrió completamente. Pero no fue una sonrisa tranquilizadora. Fue la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar exactamente lo que estaba buscando. Tal vez más importante de lo que usted imagina, signorina. Se detuvo, esperando. Elena,
Sussurré. Elena Rossetti. Elena. Mi nombre en sus labios sonaba como una caricia y una amenaza a la vez. Soy Dante Salvatore. El nombre me golpeó como una bofetada. Incluso alguien como yo, que vivía en las sombras de la ciudad, había escuchado susurros sobre los Salvatore, rumores que se contaban en voz baja, historias de poder y violencia que preferías no creer. Mi rostro debió reflejar mi reconocimiento porque su sonrisa se hizo más amplia, mostrando dientes perfectamente blancos. Veo que conoce mi apellido. El nombre Salvatore resonó en mi cabeza durante toda la noche como una campana siniestra. Cuando llegué a casa, las manos aún me temblaban mientras giraba la llave en la cerradura de nuestro pequeño apartamento. El olor familiar a detergente barato y talco de bebé que usaba Sofía no logró calmarme como solía hacerlo. Me quedé despierta hasta el amanecer, navegando por internet en mi teléfono agrietado. Cada resultado de búsqueda confirmaba mis peores temores. Los Salvatore no eran simplemente una familia adinerada de la colonia italiana. Eran la leyenda oscura que susurraban en los mercados de San Telmo, los nombres que hacían que los comerciantes bajaran la voz y miraran por encima del hombro. La luz gris del alba se filtraba por las cortinas desgastadas cuando finalmente cerré los ojos, pero el sueño que vino no trajo descanso. En mis pesadillas, vi los ojos oscuros de Dante estudiándome como si fuera un enigma que necesitaba resolver, su voz ronca, pronunciando mi apellido como si conociera secretos que yo misma ignoraba. Desperté sobresaltada al mediodía cuando Sofía dejó caer sus libros escolares sobre la mesa de la cocina. El estrépito me atravesó como un cuchillo, y por un momento no supe dónde estaba. Mi hermana de 16 años me miró con preocupación, sus ojos castaños idénticos a los míos llenos de curiosidad. Durante el almuerzo, mientras ella me contaba sobre su examen de matemáticas, yo no podía dejar de pensar en las palabras de mi abuela. Isabella Rossetti había muerto cuando yo tenía 15 años, llevándose consigo historias que nunca terminó de contar. Siempre había algo en sus ojos cuando hablaba de Italia, una sombra que se extendía más allá de la simple nostalgia del emigrante. Esa tarde caminé hasta la casa de mi tía Carmen en Boca. El aire olía a río y a parrilla de los restaurantes turísticos, pero también llevaba el aroma salado de las lágrimas que había derramado durante la caminata. Mi tía era la única persona viva que podía contarme los secretos que mi nonna se había llevado a la tumba. La encontré regando las plantas en el pequeño patio trasero de su casa. Sus manos, arrugadas como las de mamá Isabela, temblaron ligeramente cuando le mencioné el apellido Salvatore. El agua siguió corriendo de la regadera, empapando la tierra ya húmeda, mientras ella se quedaba inmóvil como una estatua. El silencio se extendió entre nosotras como una telaraña, cargado de verdades no dichas. Finalmente, Carmen cerró la llave del agua con un gesto brusco que hizo rechinar las tuberías viejas. Me llevó adentro sin decir palabra, sus pasos pesados resonando sobre las baldosas desgastadas. La casa olía a café hervido y a los jazmines que crecían junto a la ventana de la cocina. Se dirigió directamente a una cómoda antigua que había pertenecido a mi abuela, sus dedos temblorosos buscando algo en el cajón inferior. Lo que sacó me quitó el aliento. Una fotografía en sepia, amarillenta por los años. En ella, mi nonna aparecía joven y radiante, vestida con un traje de novia que parecía hecho de luz. Pero no era el vestido lo que me impactó. Era el hombre que estaba a su lado, alto y elegante, con unos ojos que me resultaron inquietantemente familiares. Mi tía Carmen puso la fotografía en mis manos con una delicadeza que reservaba para los objetos sagrados. El papel se sentía frágil bajo mis dedos, como si pudiera deshacerse al menor movimiento brusco. La verdad me golpeó como un puño en el estómago. En la parte posterior de la fotografía, con la letra elegante de mi abuela, estaba escrito: Isabella y Giuseppe Salvatore, Palermo 1960. Mi abuela había estado casada con un Salvatore. El mundo giró a mi alrededor mientras procesaba la información. Las piezas de un rompecabezas que nunca supe que existía comenzaron a encajar de manera aterradora. La forma en que mi nonna siempre evitaba hablar de mi abuelo, diciéndome simplemente que había muerto cuando mi padre era pequeño. Las razones misteriosas por las que había emigrado a Argentina con un niño de 5 años, sin más equipaje que una maleta, y esa canción que ahora cobraba un significado completamente diferente.
Carmen finalmente habló. Su voz apenas un susurro que se mezclaba con el zumbido del refrigerador viejo. Me contó sobre el matrimonio que había empezado como un cuento de hadas y terminado en pesadilla. Giuseppe Salvatore no había sido simplemente el esposo de mi abuela. Había sido el heredero de una fortuna construida sobre sangre y miedo. Según mi tía, Isabela había descubierto la verdadera naturaleza del negocio familiar demasiado tarde. Para entonces, ya estaba embarazada de mi padre y atrapada en un mundo donde la única salida era la muerte o el exilio. Eligió huir en medio de la noche, robando documentos importantes y llevándose secretos que podrían haber destruido a toda la organización. La canción que yo había heredado no era simplemente una melodía familiar. Era una señal, una forma de identificación que solo conocían los miembros más íntimos del círculo de los Salvatore. Al cantarla aquella noche en el café, sin saberlo, había anunciado mi linaje como un faro en la oscuridad. El terror me recorrió las venas como hielo líquido. Si Dante sabía quién era realmente, si había hecho la conexión entre mi apellido y la traición de mi abuela, entonces ni Sofía ni yo estábamos seguras. Habíamos vivido 30 años en el anonimato, protegidas por la distancia y el silencio, pero una simple canción había destruido nuestra invisibilidad. Carmen me abrazó mientras yo temblaba, su cuerpo pequeño irradiando el calor maternal que había perdido demasiado joven. El aroma de su perfume barato se mezclaba con el olor de mis propias lágrimas saladas. Me susurró al oído palabras de consuelo que sonaban huecas incluso para ella. Cuando regresé a casa esa noche, cada sombra en la calle me parecía una amenaza. El eco de mis pasos sobre el adoquín resonaba como disparos en el silencio de la noche porteña. Sofía ya estaba durmiendo, su respiración suave y regular, llenando el pequeño apartamento con una inocencia que yo ya había perdido para siempre. Me senté junto a su cama, observando su rostro relajado en el sueño. Sus mejillas tenían el mismo rubor que había tenido yo a su edad, antes de conocer la verdad sobre nuestra familia. ¿Cómo podría protegerla de un legado que ni siquiera sabía que existía? La fotografía de mi abuela descansaba sobre mi mesita de noche, y cada vez que la miraba, veía nuevos detalles que antes había pasado por alto. La tensión en los hombros de Isabela, la forma forzada de su sonrisa, los ojos de Giuseppe que ahora reconocía como idénticos a los de Dante. El destino había tejido una red de la que no podíamos escapar, y yo acababa de darme cuenta de que llevaba décadas atrapada en ella sin saberlo. La invitación llegó 2 días después, entregada por un joven de traje que parecía demasiado educado para ser un simple mensajero. El sobre era de papel cremoso, del tipo que solo se encontraba en las papelerías caras de Recoleta. Mi nombre estaba escrito en una caligrafía elegante que hablaba de educación europea y dinero viejo. Dentro, una sola línea en italiano: la aspetto stasera alle 9. Ristorante Il Convivio, Puerto Madero. No había firma, pero el aroma sutil a bergamota que emanaba del papel me confirmó quién lo había enviado. Mis dedos temblaron mientras doblaba la nota, el papel crujiendo como hojas secas bajo mis manos sudorosas. Sabía que debería ignorar la invitación, tomar a Sofía y desaparecer en la inmensidad de Buenos Aires, pero también sabía que huir solo postergaría lo inevitable. Si Dante Salvatore me quería encontrar, me encontraría sin importar dónde me escondiera. Esa noche me puse el único vestido decente que tenía. Negro, simple, comprado en un outlet de 11 hacía 3 años. Frente al espejo agrietado de nuestro baño, traté de convertirme en alguien que perteneciera al mundo al que me dirigía. Pero mis manos temblorosas apenas lograban aplicar el rímel barato sin mancharme las mejillas. El taxi me dejó frente a Il Convivio a las 9 en punto. El restaurante ocupaba una esquina privilegiada en Puerto Madero, sus ventanas de cristal ofreciendo vistas panorámicas de los rascacielos iluminados y el río que reflejaba las luces como diamantes derramados. La diferencia entre este lugar y el Café Napoli era tan abismal que me mareé un poco al bajar del auto. Un portero con guantes blancos me abrió la puerta antes de que pudiera tocar el vidrio. El interior me golpeó como una bofetada de opulencia, techos altos con molduras doradas, mesas cubiertas con manteles de lino blanco, y el murmullo suave de conversaciones en varios idiomas que hablaban de negocios internacionales y poder. El maître, un hombre elegante con acento francés, me guió entre las mesas sin hacer ninguna pregunta. Conocía mi destino sin necesidad de confirmación. Mis tacones baratos resonaban sobre el mármol pulido.
un sonido que me recordaba constantemente que no pertenecía a este mundo. Dante me esperaba en una mesa del fondo, alejada de las miradas curiosas, pero con una vista perfecta de toda la sala. Llevaba otro traje impecable, este de un azul marino tan oscuro que parecía negro bajo la luz tenue. Su pelo, peinado hacia atrás con gomina, brillaba bajo la araña de cristal que colgaba sobre nuestra mesa. Se puso de pie cuando me acerqué, un gesto de cortesía que contrastaba violentamente con todo lo que sabía sobre él. Retiró mi silla con movimientos fluidos, y cuando me senté, pude sentir el calor de su cuerpo irradiando a través del espacio mínimo que nos separaba. El aroma de su colonia se mezclaba con el perfume de las rosas blancas que adornaban nuestra mesa. Era un olor masculino y peligroso que hacía que mi respiración se volviera irregular. Cuando se sentó frente a mí, la intensidad de su mirada me hizo sentir como si estuviera desnuda bajo un reflector. Un mesero apareció inmediatamente con una botella de vino que costaba más que mi sueldo mensual. El líquido dorado se vertió en copas de cristal que tintinearon suavemente, un sonido que parecía fuera de lugar en la tensión que se había instalado entre nosotros. Durante los primeros minutos, observé fascinada cómo funcionaba su mundo. Los meseros se movían con una deferencia que iba más allá del servicio profesional. Era el respeto que se tiene al peligro mortal. Otros comensales lo miraban de reojo, algunos con admiración, otros con temor mal disimulado. Dante controlaba la habitación sin hacer nada más que existir en ella. Su presencia era como la de un depredador en reposo, relajado en apariencia, pero listo para saltar al menor movimiento en falso. Cada gesto suyo era medido, cada palabra cuidadosamente elegida. Cuando finalmente habló, su voz era tan suave que tuve que inclinarme hacia adelante para escucharlo. El movimiento nos acercó peligrosamente, y pude ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de noches sin dormir y decisiones difíciles. Me contó sobre el restaurante como si fuera simplemente otro empresario exitoso mostrando su inversión más reciente. Pero yo podía leer entre líneas. Este lugar era más que un negocio. Era una fortaleza. Las ventanas eran de cristal blindado. Los meseros llevaban bultos discretos bajo sus chaquetas y había demasiadas salidas de emergencia para ser una coincidencia. La comida que trajeron era una obra de arte. Cada plato presentado como si fuera una pintura. Los sabores tan intensos que me marearon después de años de alimentarme con sobras del café. Pero apenas podía tragar, consciente de que cada bocado me adentraba más en un mundo del que tal vez nunca podría salir. Lo que más me inquietaba era la forma en que Dante me miraba. No era la mirada hambrienta de los clientes del café que trataban de tocarme cuando creían que nadie los veía. Era algo más profundo, más posesivo. Me estudiaba como si fuera un rompecabezas complejo que había decidido resolver, sin importar cuánto tiempo le tomara. Cuando sus dedos rozaron los míos al alcanzar la copa de vino, una descarga eléctrica me recorrió el brazo. Era como tocar un cable pelado, peligroso, pero imposible de soltar. Su piel era sorprendentemente suave para un hombre que vivía en un mundo de violencia, y el contraste me confundía. A medida que la noche avanzaba, me di cuenta de que estaba siendo evaluada. Cada una de mis respuestas, cada gesto, cada reacción estaba siendo catalogada y archivada en la mente calculadora que se escondía detrás de esos ojos oscuros. Era como estar en una audición para un papel que no entendía, en una obra cuyo final podría ser mi perdición. Cuando terminamos de cenar, Dante se inclinó hacia adelante, eliminando el último vestigio de distancia entre nosotros. Su aliento olía a vino caro y menta, y cuando habló, sus palabras fueron apenas un susurro que me erizó la piel. Lo que me dijo cambiaría todo para siempre, confirmando mis peores temores y abriendo un camino del que no habría retorno. Las semanas que siguieron a aquella cena se difuminaron en una rutina extraña que desafiaba toda lógica. Dante aparecía en el café casi todas las noches después de medianoche, siempre pidiendo el mismo espresso, siempre sentándose en el mismo banquillo frente a la barra. Su presencia se había vuelto tan constante como el tic-tac del reloj de pared, pero infinitamente más perturbadora. Lo que más me desconcertaba era su silencio. No hablaba de negocios, no hacía amenazas veladas, no mencionaba el pasado que nos conectaba de manera tan peligrosa. Simplemente se quedaba allí, observándome trabajar con una intensidad que me hacía temblar las manos cada vez que servía café o limpiaba mesas.
Una noche particularmente húmeda de febrero, cuando el aire acondicionado destartalado del café había dejado de funcionar completamente, llegué al límite de mi resistencia. El sudor me pegaba la blusa al cuerpo. Mis pies dolían dentro de los zapatos baratos, y la tensión constante de sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos me tenía al borde de un colapso nervioso. Me volví hacia él con una brusquedad que me sorprendió incluso a mí. El trapo húmedo que tenía en las manos goteaba sobre el piso de linóleo, creando pequeños charcos que reflejaban la luz amarillenta de los fluorescentes. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por primera vez en semanas vi algo diferente en su mirada. Vulnerabilidad. Sin pensarlo, comencé a cantarle. No la aria que había precipitado nuestro encuentro, sino una canción de cuna que mi nonna solía susurrarme cuando las pesadillas me despertaban en medio de la noche. Mi voz, ronca por el cansancio y la emoción, llenó el espacio vacío del café como miel derramada sobre cristal roto. La transformación en Dante fue inmediata y devastadora. Sus hombros, siempre rígidos bajo la armadura de sus trajes perfectos, se relajaron como si un peso invisible hubiera sido removido. Sus manos, que generalmente descansaban sobre la barra con la tensión controlada de un depredador, se aflojaron hasta quedar completamente abiertas, vulnerables. Cuando terminé de cantar, el silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que hubiéramos compartido. Era denso, cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. El aroma del café frío se mezclaba con algo más sutil, el olor salado de las lágrimas que él trataba de contener. Fue entonces cuando comenzó a hablarme de su madre. Sus palabras salían lentamente, como si cada una fuera arrancada de lo más profundo de su pecho. Me contó sobre una mujer pequeña de ojos verdes que cantaba mientras cocinaba, que lo consolaba después de las pesadillas con las mismas melodías que yo acababa de entonar. María Salvatore había muerto cuando Dante tenía 12 años, víctima de una bala perdida durante una guerra territorial que él heredaría pocos años después. Sus últimas palabras habían sido una canción, la misma que yo había cantado aquella primera noche, susurrada con labios ensangrentados mientras él sostenía su mano fría. Escucharlo hablar era como ver a un hombre desnudarse emocionalmente, capa por capa, hasta revelar el niño asustado que se escondía debajo de la reputación y el poder. Mi corazón se contrajo con una mezcla de compasión y terror, porque sabía que el hombre que se mostraba vulnerable ante mí era el mismo que podía ordenar una muerte con la misma facilidad con que pedía un café. En las noches que siguieron, nuestra extraña dinámica evolucionó hacia algo más íntimo. Él llegaba cada vez más temprano, a veces incluso antes de que cerráramos oficialmente. Se quedaba después de que el último cliente se marchara, ayudándome a cerrar el local con movimientos que hablaban de una domesticidad que contrastaba grotescamente con su naturaleza. Era durante esos momentos, cuando las luces estaban bajas y la ciudad se preparaba para dormir, que cantaba para él. Mi voz se había vuelto su refugio, el único lugar donde podía ser simplemente Dante en lugar del jefe temido que era durante el día. Cada canción era como una caricia, suavizando las líneas duras de su rostro hasta revelar al hombre que podría haber sido en circunstancias diferentes. Una noche, mientras entonaba una balada particularmente melancólica sobre amor perdido, me di cuenta de que había comenzado a esperarlo con una ansiedad que no tenía nada que ver con el miedo. El sonido de sus pasos en la acera me aceleraba el pulso de una manera que prefería no analizar demasiado profundamente. Cuando nuestras miradas se encontraban durante mis improvisados conciertos privados, veía hambre en sus ojos, pero no era el tipo de hambre depredadora que había aprendido a reconocer en otros hombres. Era algo más profundo, más desesperado. La necesidad de alguien que lo viera como algo más que un monstruo. La música se había convertido en nuestro lenguaje secreto, la única forma de comunicación que trascendía las barreras de nuestros mundos incompatibles. En esos momentos, no éramos Elena la camarera y Dante el jefe de la mafia. Éramos simplemente dos almas heridas encontrando consuelo en melodías que hablaban de pérdidas compartidas. Pero incluso en medio de esa intimidad extraña y peligrosa, no podía olvidar quién era realmente. Cada canción que le dedicaba era como caminar sobre una cuerda floja, sabiendo que un paso en falso podría ser fatal. La ternura en sus ojos cuando cantaba se mezclaba con algo más oscuro,
una posesividad que me recordaba constantemente que estaba jugando con fuego. Una madrugada, después de una interpretación particularmente emotiva de una canción napolitana que había aprendido de mi abuela, Dante se acercó tanto que pude sentir su respiración en mi mejilla. Su mano se alzó como si fuera a tocar mi rostro, pero se detuvo a milímetros de mi piel, temblando con una contención que debía costarle un esfuerzo sobrehumano. El aire entre nosotros se cargó de electricidad, espeso con promesas no dichas y deseos que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Por un momento, pensé que me besaría, y mi cuerpo traidor se inclinó hacia él, buscando un contacto que sabía que me destruiría. Pero entonces sonó su teléfono, rompiendo el hechizo como cristal que se estrella contra el suelo. Su expresión cambió instantáneamente, volviendo a la máscara fría y controlada que conocía el resto del mundo. Atendió la llamada con monosílabos cortantes, y cuando colgó, había algo nuevo en sus ojos, una dureza que me heló la sangre. El mundo real acababa de irrumpir en nuestro refugio musical, recordándome brutalmente que lo que estaba creciendo entre nosotros era tan hermoso como mortalmente peligroso. El primer indicio de que nuestro mundo privado había sido descubierto llegó en forma de flores. Rosas rojas, exactamente una docena, dejadas en la puerta de nuestro apartamento mientras Sofía y yo estábamos fuera. No había tarjeta, no había mensaje, pero el olor dulzón y empalagoso que emanaba de los pétalos marchitos me revolvió el estómago de una manera que no tenía nada que ver con la fragancia. Sofía las encontró primero, sus exclamaciones de alegría mezclándose con mi creciente sensación de pánico. Las tomó entre sus brazos como si fueran un regalo de algún admirador secreto, sin darse cuenta de que sus dedos adolescentes estaban tocando una amenaza velada. Le quité las flores de las manos con más brusquedad de la necesaria, ignorando su expresión herida mientras las arrojaba al contenedor de basura del edificio. Pero incluso después de deshacerme de ellas, su aroma persistía en mis fosas nasales como un recordatorio perfumado de que ya no éramos invisibles. Los días siguientes trajeron una escalada sutil pero inconfundible. El kiosquero de la esquina, que me había conocido desde niña, evitaba mi mirada cuando compraba cigarrillos. La señora González, nuestra vecina chismosa que sabía todo lo que pasaba en el barrio, dejó de saludarme en el ascensor. Era como si una marca invisible hubiera sido grabada en mi frente, una señal que solo ciertos ojos sabían leer. La confirmación llegó una noche lluviosa de marzo, cuando el sonido de vidrios rotos me despertó a las 3 de la madrugada. Corrí hacia la ventana de la cocina con el corazón martilleándome en el pecho, y lo que vi me dejó sin respiración. Mi auto, el pequeño Fiat usado que había comprado con tanto esfuerzo, tenía todas las ventanas destrozadas. Los fragmentos de cristal brillaban sobre el asfalto mojado como diamantes malignos, reflejando la luz anaranjada de los faroles. Sobre el parabrisas hecho pedazos, alguien había dejado una nota empapada por la lluvia. Las palabras, escritas en tinta que se corría, eran apenas legibles. Deja de cantar para él, o la próxima vez será tu hermana. Mis piernas cedieron, y tuve que aferrarme al marco de la ventana para no caer. El metal frío se clavó en mis palmas mientras luchaba por respirar. El aire entrando en mis pulmones a borbotones irregulares que me mareaban. El olor a lluvia y cristal roto se mezclaba con el sabor metálico del miedo que me subía por la garganta. Sofía apareció a mis espaldas, medio dormida y confundida. Cuando vio mi expresión, su rostro se transformó de somnolencia a alarma en segundos. Traté de protegerla de la vista de nuestro auto destrozado, pero ella era demasiado rápida, demasiado curiosa. Su grito ahogado cuando vio los daños me atravesó como una cuchilla. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá desvencijado de nuestra sala, observando las sombras que proyectaba el alumbrado público sobre las paredes descascaradas. Cada ruido del edificio me sobresaltaba. El crujir de las cañerías viejas, los pasos de un vecino madrugador, el maullido de los gatos callejeros. Todo sonaba como una amenaza potencial. Cuando llegué al café esa noche, mis manos temblaban tanto que derramé café sobre la máquina al preparar el primer espresso. El olor amargo del café quemado se mezclaba con el aroma persistente del miedo que parecía haberse adherido a mi piel como una segunda capa. Mis movimientos eran torpes, descoordinados, como si fuera una marioneta mal manejada.
Dante llegó más temprano que de costumbre, y bastó una mirada para que supiera que algo había cambiado. Su expresión se endureció cuando vio mis manos temblorosas, y sus ojos se oscurecieron hasta convertirse en pozos sin fondo cuando le conté sobre las flores, el auto, la amenaza. La transformación que se operó en él fue aterradora de presenciar. El hombre vulnerable que había aprendido a conocer a través de nuestras sesiones musicales desapareció por completo, reemplazado por algo frío y letal que me recordó brutalmente por qué su apellido se susurraba con terror en las calles de la ciudad. Sin decir una palabra, sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Su voz, normalmente suave cuando hablaba conmigo, se volvió cortante como el filo de una navaja. Las palabras que pronunciaba en italiano eran demasiado rápidas para que pudiera seguirlas, pero el tono no necesitaba traducción. Era el sonido de la venganza siendo planificada. Cuando terminó de hablar, se acercó a mí con movimientos que recordaban a un depredador acechando a su presa. Pero cuando me tocó, sus manos fueron sorprendentemente gentiles, sus dedos trazando la línea de mi mandíbula con una ternura que contrastaba violentamente con la furia que ardía en sus ojos. Me explicó con voz ronca que mis opciones se habían reducido a una sola: aceptar su protección o arriesgar no solo mi vida, sino la de Sofía. No era realmente una elección, y ambos lo sabíamos. Era una jaula dorada con barrotes invisibles, pero una jaula al fin y al cabo. Esa misma noche, hombres en trajes oscuros aparecieron en nuestro edificio. No se presentaron, no explicaron su presencia, pero su sola existencia cambió la atmósfera del lugar. Los vecinos que antes me ignoraban ahora me miraban con una mezcla de respeto y terror que me revolvía el estómago. Sofía hizo preguntas que no pude responder, sus ojos castaños llenos de una preocupación que era demasiado madura para sus 16 años. Le mentí con una facilidad que me asustó, inventando explicaciones sobre problemas con vándalos del barrio y precauciones de seguridad del edificio. Mi vida se dividió en dos: los días, donde fingía normalidad bajo la vigilancia discreta pero constante de los guardaespaldas de Dante, y las noches en el café, donde nuestra extraña intimidad ahora estaba teñida por la conciencia de que cada momento robado podría tener un precio que alguien más terminaría pagando. La música siguió siendo nuestro refugio, pero incluso las canciones sonaban diferentes ahora. Cada nota que cantaba era una reafirmación de mi elección, cada melodía una declaración de que no me dejaría intimidar. Pero por las noches, cuando finalmente lograba dormir, mis sueños estaban llenos de cristales rotos y el eco distante de amenazas susurradas. La protección de Dante era absoluta pero asfixiante, y me di cuenta de que había intercambiado un tipo de prisión por otro, sin saber si alguna vez volvería a ser libre. La revelación llegó en la forma más inesperada: un sobre manila desgastado que Dante deslizó sobre la barra del café como si fuera simplemente otro menú. El papel estaba amarillento por los años, y cuando lo toqué, se sintió frágil bajo mis dedos, como si pudiera desintegrarse con el menor movimiento brusco. El aroma que emanaba del sobre era inconfundible, esa mezcla de papel viejo, tinta desvanecida y algo más sutil que no pude identificar hasta que abrí el contenido. Era el perfume de mi abuela, ese aroma a violetas y polvos de talco que había impregnado todos sus objetos personales. Dentro había fotografías que nunca había visto, documentos en italiano con sellos oficiales y cartas escritas en la caligrafía elegante que reconocí inmediatamente como la de Isabela. Mis manos comenzaron a temblar mientras examinaba cada pieza de evidencia, sintiendo cómo mi mundo se reconstruía pieza por pieza con cada revelación. La primera fotografía me cortó la respiración. Mi abuela, joven y radiante, de pie junto a una villa que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero no estaba sola. A su lado, con una mano posesiva en su cintura, estaba un hombre que reconocí inmediatamente por los ojos: Giuseppe Salvatore, pero más joven, antes de que las líneas de la violencia marcaran su rostro. Detrás de ellos, la villa se alzaba majestuosa contra el cielo siciliano, con jardines que se extendían hasta perderse en el horizonte. Era un mundo de riqueza y poder, que contrastaba violentamente con los relatos de pobreza que mi abuela siempre me había contado sobre su juventud en Italia. Dante observaba mis reacciones con la intensidad de un científico estudiando una reacción química.
Sus ojos no perdían detalle de mi expresión mientras procesaba cada nueva revelación, como si estuviera catalogando mis emociones para uso futuro. Una de las cartas, fechada apenas un mes antes de la muerte de Giuseppe, revelaba la verdad que mi tía Carmen había esbozado pero nunca completamente explicado. Isabela no había huido simplemente por miedo. Había robado algo invaluable para la organización Salvatore. Los números y códigos que aparecían en las páginas hablaban de cuentas bancarias, rutas de contrabando y nombres de funcionarios corruptos que habían facilitado las operaciones familiares durante décadas. Mi abuela había sido más que la esposa asustada de un mafioso. Había sido su confidente, su socia intelectual, la mujer que manejaba las finanzas mientras él se ocupaba de los aspectos más violentos del negocio. La canción que me había enseñado no era solo una melodía familiar. Era la clave para acceder a una fortuna oculta que había permanecido intocable durante 30 años. El peso de esta revelación me golpeó como un puño en el estómago. Cada respiración se volvió un esfuerzo consciente, como si el aire mismo se hubiera espesado hasta convertirse en miel. El olor del café que siempre me había tranquilizado ahora me resultaba nauseabundo, mezclándose con el sabor metálico del miedo que me subía por la garganta. Dante se acercó hasta que pude sentir el calor de su cuerpo irradiando hacia el mío. Su presencia, que había aprendido a asociar con una extraña forma de consuelo, ahora se sentía abrumadora. Cuando habló, su voz tenía una ronquera que no había escuchado antes, como si las palabras le dolieran físicamente. Me explicó que había pasado años buscando esos documentos, siguiendo pistas falsas y callejones sin salida que siempre terminaban en la nada. La muerte de su padre había dejado un vacío en las finanzas familiares que había tardado décadas en reconstruir, siempre preguntándose qué había pasado con la fortuna que debería haber heredado. Cuando me escuchó cantar aquella primera noche, no fue solo la nostalgia lo que lo había movido. Fue el reconocimiento, la comprensión súbita de que la clave que había buscado durante toda su vida adulta estaba en las cuerdas vocales de una camarera en un café de barrio. La canción que mi nonna me había enseñado no era simplemente una melodía. Era un mapa codificado. Cada nota y cada palabra correspondía a números de cuentas bancarias en Suiza, coordenadas de depósitos secretos y la ubicación de documentos que podían incriminar a medio gobierno italiano. Mi cuerpo se estremeció cuando comprendí la magnitud de lo que había heredado sin saberlo. No era solo una canción hermosa, era un tesoro que había estado durmiendo en mi memoria, esperando el momento adecuado para ser despertado. Cada vez que la había cantado, había estado recitando números de cuenta y coordenadas que valían millones de dólares. La habitación comenzó a girar ligeramente, y tuve que aferrarme al borde de la barra para mantener el equilibrio. El sonido de la máquina de café hirviendo se intensificó hasta convertirse en un rugido que parecía venir desde muy lejos, mezclándose con el martilleo de mi corazón en mis oídos. Dante extendió su mano hacia mí, y por primera vez no dudé en tomarla. Sus dedos se entrelazaron con los míos con una firmeza que hablaba de promesas y amenazas en igual medida. Su piel estaba sorprendentemente fría, un contraste extraño con el calor que irradiaba su presencia. La realización de que toda mi vida había sido una mentira cuidadosamente construida me golpeó con una fuerza que me dejó sin aliento. Mi abuela no había sido la mujer simple y trabajadora que recordaba. Había sido una criminal sofisticada que había jugado un juego mortal y había ganado lo suficiente como para comprar nuestra seguridad durante 30 años. El legado que me había dejado no era solo una canción hermosa y recuerdos dulces, era una responsabilidad abrumadora, un peso que había estado cargando sin saberlo desde que era lo suficientemente mayor como para recordar las palabras. Cada vez que había tarareado esa melodía mientras trabajaba, había estado recitando los secretos más peligrosos de una de las familias más poderosas de Sicilia. Dante me contó sobre los años que había pasado reconstruyendo lo que Isabela había destruido, cómo había tenido que usar la violencia para recuperar territorios que deberían haber sido suyos por derecho. Su voz se volvió más grave mientras describía las noches sin dormir, las decisiones imposibles, los sacrificios que había tenido que hacer para mantener viva una organización que mi abuela había dejado al borde de la ruina. Pero ahora, con los documentos recuperados y la clave de la canción finalmente descifrada, todo podía cambiar. La fortuna perdida podía ser recuperada, los territorios reclamados,
el poder restaurado a su estado original. Y yo, la nieta de la mujer que había causado todo ese dolor, era la única persona en el mundo que podía hacer que eso sucediera. La ironía era tan perfecta que resultaba dolorosa. El instrumento de la venganza de los Salvatore contra Isabella Rossetti era su propia nieta, la heredera involuntaria de secretos que podían cambiar el equilibrio de poder en el mundo criminal de dos continentes. Cuando Dante finalmente terminó de hablar, el silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared mezclándose con el sonido de mi propia respiración agitada. Sabía que mi respuesta a lo que acababa de revelar determinaría no solo mi futuro, sino posiblemente mi supervivencia. La traición llegó desde adentro, como siempre sucede con las heridas más profundas. Marco Benedetti había sido la mano derecha de Dante durante 5 años, un hombre de confianza cuya lealtad nunca había sido cuestionada. Sus ojos grises siempre me habían parecido fríos, pero había atribuido esa frialdad a la naturaleza de su trabajo, no a la serpiente que se retorcía en su interior. El primer signo de que algo había cambiado llegó en forma de ausencia. Dante no apareció en el café durante 3 noches consecutivas, algo que no había sucedido desde que comenzara a visitarme regularmente. Los guardaespaldas que vigilaban nuestro edificio seguían allí, pero había algo diferente en su postura, una tensión que no había estado presente antes. La 4ª noche, cuando ya había comenzado a temer lo peor, Marco apareció en el café en lugar de Dante. Llevaba el mismo tipo de traje caro, se movía con la misma confianza calculada, pero algo en su presencia me erizó la piel de una manera que no tenía nada que ver con atracción o respeto. Se sentó en el banquillo de Dante como si le perteneciera, pidiendo un espresso con una familiaridad que me resultó perturbadora. El aroma de su colonia era diferente, más agresivo, con notas de cuero y algo que olía vagamente a metal. Era el olor de un hombre que había tomado algo que no le pertenecía y disfrutaba del sabor del poder robado. Mientras preparaba su café, observé sus movimientos con la misma atención que había aprendido a dedicar a Dante, pero donde los gestos de Dante hablaban de control nacido de la confianza, los de Marco emanaban una tensión que sugería que estaba interpretando un papel para el cual no había nacido. Cuando puse la taza frente a él, nuestros dedos se rozaron brevemente. Su piel estaba húmeda de sudor a pesar del aire fresco de la madrugada, y el contacto me dejó una sensación desagradable que me hizo frotar disimuladamente la mano en el delantal. Marco comenzó a hablarme sobre Dante con una intimidad que me hizo sentir inmediatamente incómoda. Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas, diseñadas para sembrar dudas sobre el hombre que había comenzado a ocupar mis pensamientos, de maneras que prefería no analizar demasiado profundamente. Me contó sobre reuniones secretas que Dante había mantenido con enemigos de la familia, sobre decisiones que había tomado sin consultar a su círculo interno, sobre una supuesta obsesión conmigo que estaba poniendo en peligro toda la organización. Cada palabra era como una gota de veneno, calculada para corroer la frágil confianza que había construido con Dante. Pero lo que más me perturbó no fueron sus acusaciones, sino la forma en que conocía detalles sobre mi vida que no debería haber sabido. Mencionó el color exacto del vestido que había usado para la cena en el convivio, la marca del champú que compraba en el supermercado del barrio, el horario exacto en que Sofía salía del colegio cada día. La realización de que había estado siendo vigilada por alguien más, alguien que no tenía mis mejores intereses en el corazón, me heló la sangre. El café que había estado sirviendo se derramó sobre el mostrador cuando mis manos comenzaron a temblar, el líquido oscuro extendiéndose como una mancha de aceite sobre la superficie blanca. Marco sonrió al ver mi reacción, y fue una sonrisa que no tenía nada de tranquilizador. Era la expresión de un hombre que saboreaba el miedo ajeno, que encontraba placer en la vulnerabilidad de otros. Sus ojos grises se oscurecieron mientras se inclinaba hacia adelante, eliminando la distancia segura entre nosotros. El olor de su aliento, mezclado con café y algo más acre, me llegó cuando susurró palabras que convirtieron mi mundo en una pesadilla. Sofía había sido vista saliendo del colegio con hombres que no pertenecían a la organización de Dante. Fotografías habían sido tomadas, direcciones anotadas, rutinas documentadas con una precisión que hablaba de semanas de vigilancia. Mi hermana había sido convertida en peón de un juego que no entendía,
atrapada en una guerra que había comenzado décadas antes de que ella naciera. El dolor que me atravesó el pecho fue tan intenso que me dobló físicamente, mis manos aferrándose al borde de la barra mientras luchaba por mantenerme en pie. Marco continuó hablando con una voz que se había vuelto sedosa, casi hipnótica en su crueldad. Me explicó cómo podía salvar a Sofía, las simples condiciones que tendría que cumplir para garantizar su seguridad. Todo lo que tenía que hacer era cantar la canción de mi abuela, solo una vez, para las personas correctas. La propuesta era diabólicamente simple. Una interpretación privada de la melodía que contenía los códigos financieros, grabada en video para garantizar que los números fueran capturados con precisión. A cambio, Sofía sería liberada ilesa, y yo tendría la oportunidad de desaparecer en la inmensidad de América del Sur. Pero sabía que era una mentira. Los hombres como Marco no dejaban cabos sueltos, no permitían que los testigos de su traición vivieran para contar la historia. Cantar esa canción sería firmar no solo mi sentencia de muerte, sino también la de mi hermana. El ruido de la puerta al abrirse me sobresaltó tanto que derramé el resto del café que quedaba en la taza de Marco. El líquido se esparció sobre el mostrador y goteó al suelo, creando un charco que reflejaba las luces del café como un espejo roto. Era uno de los hombres de Marco, un tipo corpulento con cicatrices que hablaban de violencia profesional. No dijo nada, pero su presencia cambió inmediatamente la dinámica de la habitación. Ya no era una conversación. Era una amenaza materializada. Marco se puso de pie con movimientos fluidos, ajustándose la corbata con la satisfacción de un hombre que sabía que había ganado. Dejó dinero sobre la barra, más del que costaba el café, como si el exceso pudiera comprar mi complicidad. Antes de marcharse, se acercó lo suficiente como para susurrarme al oído. Su aliento caliente contra mi piel me hizo estremecer de repulsión, pero no me permití retroceder. Sus palabras fueron simples, directas, cargadas de una promesa que sabía que cumpliría sin dudarlo. Tenía 24 horas para decidir si valoraba más mi lealtad hacia Dante o la vida de mi hermana. Cuando se fueron, me quedé sola en el café con el eco de sus amenazas resonando en mis oídos. El olor de su colonia persistía en el aire como un recordatorio perfumado de que mi tiempo se agotaba. Mis piernas cedieron finalmente, y me deslicé hasta quedar sentada en el suelo frío, sintiendo cómo las baldosas heladas me atravesaban la tela del uniforme. La música que había sido mi refugio durante tantos años, ahora se había convertido en mi maldición. Cada nota de la canción que mi abuela me había enseñado con tanto amor era una cuenta atrás hacia una decisión que no tenía buenas opciones, solo grados variables de pérdida y traición. Las 24 horas que Marco me había dado se convirtieron en una eternidad de agonía. Cada minuto que pasaba era como una gota de ácido sobre mi piel, corroyendo mi resolución hasta dejarme en carne viva. El apartamento que compartía con Sofía se había transformado en una caja de resonancia para mis pensamientos torturados. Cada crujido del piso de madera amplificado hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Sofía notó mi estado inmediatamente. Sus ojos castaños, tan parecidos a los míos, pero aún llenos de la inocencia que yo había perdido, me siguieron por toda la casa con una preocupación que me partía el corazón. Inventé excusas sobre dolores de cabeza y problemas en el trabajo, pero ella era demasiado inteligente para creerse mis mentiras. A los 16 años, ya había aprendido a leer las grietas en mi armadura con la precisión de alguien que había dependido de mí para sobrevivir. El olor a café que siempre había impregnado mi ropa ahora me resultaba nauseabundo, mezclándose con el sudor frío que me cubría la piel cada vez que pensaba en las opciones que tenía frente a mí. No eran realmente opciones. Eran variaciones diferentes de la misma traición inevitable. Pasé horas caminando por el pequeño apartamento como un animal enjaulado, mis pies descalzos sintiendo cada imperfección del piso de linóleo barato. La textura áspera bajo mis plantas se había convertido en una metáfora física del dolor que me desgarraba por dentro. Cada paso era una decisión aplazada, cada respiración una cuenta regresiva hacia el momento en que tendría que elegir entre mi corazón y mi sangre. La respuesta llegó de la manera más inesperada. Mientras revisaba por 10ª vez los documentos que mi tía Carmen me había dado años atrás, buscando alguna pista que hubiera pasado por alto, mis dedos se detuvieron sobre una carta que nunca había leído completamente.
Era de mi abuela, dirigida a mí, fechada pocas semanas antes de su muerte. Las palabras, escritas en su caligrafía elegante pero ya temblorosa por la edad, me revelaron un último secreto. Isabella no había simplemente robado los documentos de Giuseppe. Había creado una copia de seguridad, una segunda llave musical que solo yo podía activar. La canción que conocía era solo la mitad de la ecuación. Existía una segunda melodía, más antigua, que mi bisabuela había cantado en los campos de Sicilia, mucho antes de que los Salvatore fueran siquiera una leyenda. La carta incluía indicaciones para encontrar esta segunda canción, oculta en los recuerdos más profundos de mi infancia. Mi abuela había sido más astuta de lo que nadie había imaginado, incluyendo a Giuseppe. Había plantado las semillas de su venganza final en las canciones de cuna que me susurraba cuando era niña, preparando un arma que solo podría ser activada décadas después de su muerte. Esa noche, cerré los ojos y me sumergí en los recuerdos más antiguos que tenía. La textura áspera de las sábanas viejas de mi abuela, el olor a violetas y talco que siempre la envolvía, el sonido de su voz ronca por los años cantándome melodías que creía que eran simplemente nanas italianas. Pero ahora, con el conocimiento que la carta me había proporcionado, pude escuchar los patrones ocultos, los códigos que había estado memorizando sin saberlo desde que tenía 5 años. La revelación me golpeó como un rayo. Tenía el poder de destruir no solo a Marco, sino a toda la estructura que había convertido a mi familia en víctimas durante generaciones. La segunda canción no solo contenía códigos de acceso a cuentas bancarias, revelaba la ubicación de evidencia que podía poner tras las rejas a docenas de funcionarios corruptos en 3 países. Mi abuela había jugado un juego mucho más largo y complejo de lo que nadie había imaginado. Su aparente huida había sido en realidad el primer movimiento de una partida de ajedrez que se extendería a lo largo de décadas, esperando el momento perfecto para dar jaque mate. El sonido de mi teléfono vibrating contra la mesa de noche me sobresaltó tanto que mi corazón se detuvo durante un segundo. El número era desconocido, pero la voz que escuché cuando contesté era inconfundiblemente familiar. Marco había cumplido su promesa de mantenerse en contacto. Su voz sonaba diferente por teléfono, más áspera, despojada de la fachada de cortesía que había mantenido en el café. Me dio las coordenadas de un almacén en La Boca, un lugar donde podría cantar mi canción para las personas que necesitaban escucharla. La transacción sería simple, mi voz a cambio de la libertad de Sofía. Pero ahora yo tenía ventaja. Sabía algo que Marco no sabía. Poseía un arma que él no esperaba. La pregunta era si tendría el valor de usarla, sabiendo que hacerlo cambiaría no solo mi vida, sino potencialmente el equilibrio de poder en el mundo criminal de 2 continentes. Pasé la hora siguiente preparándome para lo que sabía que sería la actuación más importante de mi vida. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa que me permitiera moverme libremente, pero que también proyectara la imagen de alguien que no tenía nada que ocultar. El vestido negro que elegí era el mismo que había usado para mi primera cena con Dante, y llevarlo me llenó de una extraña sensación de simetría. Mientras me aplicaba maquillaje con manos que se negaban a dejar de temblar, practiqué mentalmente ambas canciones, la que Marco esperaba escuchar y la que realmente planeaba cantar. La diferencia entre ellas era sutil pero crucial. Una abriría las puertas a una fortuna robada, la otra las cerraría para siempre y entregaría la llave de la justicia a quienes tenían el poder de usarla. El taxi que tomé hacia La Boca olía a cigarrillos baratos y desesperación. El conductor, un hombre mayor con ojos cansados, me miró por el espejo retrovisor con una expresión que sugería que había visto demasiadas historias como la mía. Demasiadas mujeres jóvenes dirigiéndose hacia destinos de los que tal vez no regresarían. Mientras el auto navegaba por las calles empedradas del barrio, observé las casas de colores que habían hecho famoso a La Boca. En la luz del atardecer, los azules, rojos y amarillos vibrantes parecían manchas de sangre seca, recordándome que la belleza y la violencia a menudo coexistían en los mismos espacios. El almacén estaba ubicado en una calle lateral que olía a río y a óxido. Era un edificio de ladrillos rojos desgastados por el tiempo, con ventanas que habían sido tapadas con tablones de madera. El sonido de mis tacones sobre el adoquín húmedo resonaba como disparos en el silencio de la tarde, anunciando mi llegada a cualquiera que estuviera escuchando. Cuando me detuve frente a la puerta de metal oxidado, respiré profundamente.
llenando mis pulmones con el aire salado del Río de la Plata. Era posiblemente la última vez que respiraría como mujer libre, la última vez que tendría el poder de elegir mi propio destino. Toqué la puerta 3 veces, como Marco me había instruido, y esperé a que mi vida cambiara para siempre. La puerta se abrió con un chirrido que me atravesó los nervios como uñas sobre pizarra. El hombre que apareció en el umbral no era Marco, sino alguien que no había visto antes. Alto, con cicatrices que dibujaban un mapa de violencia sobre su rostro curtido. Sus ojos, pequeños y oscuros como cuentas de rosario, me evaluaron con la frialdad de alguien acostumbrado a decidir el valor de las vidas humanas. Me condujo a través de un pasillo estrecho que olía a humedad y a algo más siniestro que prefería no identificar. Mis pasos resonaban sobre el concreto agrietado, cada eco amplificado por las paredes desnudas, hasta convertirse en una sinfonía discordante que anunciaba mi presencia. El olor a moho se mezclaba con el aroma metálico que reconocí inmediatamente como el de la sangre vieja, impregnado en las grietas del piso como un recordatorio permanente de lo que sucedía en lugares como este. La habitación principal del almacén se abría ante mí como un teatro macabro. Luces industriales colgaban del techo alto, creando charcos de luz amarillenta que dejaban las esquinas sumidas en sombras amenazantes. En el centro del espacio, una silla solitaria esperaba bajo el foco más brillante, como el lugar de honor en una ejecución. Marco estaba allí, por supuesto, pero ya no era el hombre elegante que había visitado el café. Su traje estaba arrugado, su corbata floja, y había algo frenético en sus movimientos que hablaba de un hombre al borde del colapso. El poder que había creído tener se desmoronaba, y su desesperación llenaba el aire como el olor de un animal herido. Pero lo que realmente me cortó la respiración fue ver a Sofía. Mi hermana estaba sentada en una esquina, atada a una silla con cuerdas que le habían dejado marcas rojas en las muñecas. Sus ojos, cuando se encontraron con los míos, estaban llenos de un terror que nunca debería haber visto en alguien de su edad. La cinta adhesiva sobre su boca no podía ocultar completamente los sollozos silenciosos que hacían temblar sus hombros. La furia que me invadió fue tan intensa que por un momento pensé que me desmayaría. El calor me subió desde el estómago hasta la garganta, mezclándose con una determinación fría que nunca había sentido antes. En ese instante, dejé de ser Elena la camarera asustada para convertirme en algo más peligroso, una mujer que no tenía nada que perder. Marco se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, gesticulando hacia la silla bajo la luz como si fuera un anfitrión orgulloso mostrando su mejor atracción. Sus palabras fueron pocas, pero cargadas de amenaza. Cantar la canción, permitir que fuera grabada con perfecta claridad, y Sofía sería liberada. Cualquier truco, cualquier intento de sabotaje, y mi hermana pagaría el precio. Me dirigí hacia la silla con pasos medidos, cada movimiento calculado para proyectar una calma que no sentía. El asiento de metal estaba frío contra mis piernas, y pude sentir cómo la humedad del almacén se filtraba a través de la tela de mi vestido. Las cámaras que Marco había instalado me observaban como ojos mecánicos, esperando capturar cada nota, cada inflexión de la melodía que había sido mi maldición y mi salvación. Cerré los ojos y pensé en mi abuela, no en la Isabela que había conocido de niña, sino en la mujer que había sido capaz de engañar a hombres peligrosos durante años, que había plantado las semillas de su venganza en canciones de cuna susurradas a una nieta inocente. Su astucia corría por mis venas. Su determinación latía en mi corazón junto con mi propio miedo. Cuando abrí la boca para cantar, las primeras notas que salieron fueron exactamente las que Marco esperaba escuchar. Su expresión se relajó, su postura se volvió menos tensa, y pude ver cómo comenzaba a saborear su victoria prematura. Pero después del primer verso hice el cambio. La transición fue tan sutil que al principio Marco no se dio cuenta. Cambié una nota aquí, una inflexión allá, alterando ligeramente la melodía de maneras que solo alguien con entrenamiento musical específico podría detectar. Pero esos pequeños cambios convertían la clave musical en algo completamente diferente. En lugar de abrir las cuentas bancarias que Marco necesitaba, activaban protocolos de seguridad que las cerrarían para siempre. La segunda canción, la que mi abuela había ocultado en los recuerdos más profundos de mi infancia, contenía códigos que harían algo mucho más devastador que simplemente negar acceso a dinero robado.
Enviaría copias de todos los documentos comprometedores a agencias de aplicación de la ley en 3 países. Activaría sistemas de respaldo que mi abuela había puesto en marcha décadas atrás, esperando exactamente este momento. Mientras cantaba, observé cómo la expresión de Marco comenzaba a cambiar. Primero fue confusión, luego sospecha, finalmente pánico cuando se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Intentó interrumpirme, pero para entonces era demasiado tarde. Los códigos ya habían sido transmitidos, los protocolos activados, la venganza de Isabella Rossetti finalmente consumada. El sonido de sirenas en la distancia confirmó que mi gamble había funcionado. Los protocolos de mi abuela no solo habían cerrado las cuentas bancarias, habían enviado la ubicación exacta del almacén, junto con evidencia de los crímenes que se estaban cometiendo allí, directamente a las autoridades correspondientes. Marco se volvió hacia mí con una expresión de furia tan intensa que pensé que me mataría con sus propias manos. Pero antes de que pudiera moverse, las puertas del almacén explotaron hacia adentro con un estruendo que hizo temblar todo el edificio. Hombres en chalecos antibalas llenaron el espacio, sus voces gritando órdenes que se mezclaban en un caos ensordecedor. En medio del caos, logré llegar hasta Sofía. Mis dedos temblaron mientras trabajaba en desatar las cuerdas que la mantenían prisionera, sintiendo la textura áspera de la cuerda quemando mi piel mientras luchaba contra los nudos. Cuando finalmente logré liberarla, se arrojó a mis brazos con una fuerza que casi nos derribó a ambas. Pero incluso mientras abrazaba a mi hermana, sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Marco había sido capturado, pero Dante seguía desaparecido, y las fuerzas que había puesto en movimiento tendrían repercusiones que se extenderían mucho más allá de esta noche. La canción de mi abuela había sido cantada por última vez, pero su eco continuaría resonando en lugares que apenas podía imaginar. Mientras los oficiales nos escoltaban fuera del almacén, hacia la seguridad de la noche porteña, no pude evitar preguntarme si había ganado una batalla solo para perder una guerra mucho más grande. Una guerra en la que las líneas entre la justicia y la venganza se habían difuminado hasta volverse irreconocibles. 3 semanas después del almacén, mi vida había adquirido una normalidad extraña que me desconcertaba tanto como me tranquilizaba. El apartamento que Dante había arreglado para nosotras en Palermo estaba a años luz del pequeño lugar en Barracas donde habíamos crecido. Las ventanas daban a un parque arbolado donde Sofía podía caminar sin que guardaespaldas la siguieran a distancia. Aunque sabía que la vigilancia continuaba, solo que ahora era protección genuina en lugar de amenaza velada. El olor a jazmín que entraba por las ventanas abiertas se había convertido en mi nueva banda sonora matutina, reemplazando el aroma industrial del café que había definido mis días durante tantos años. Mis manos, que solían estar ásperas por el detergente barato y manchadas de café, ahora estaban suaves, cuidadas, pero extrañamente inquietas sin el trabajo constante que las había mantenido ocupadas. Dante había reaparecido gradualmente en mi vida, no con la intensidad posesiva que había caracterizado nuestros primeros encuentros, sino con una cautela que hablaba de un hombre que había aprendido el verdadero costo de subestimar a las mujeres de la familia Rossetti. Sus visitas eran regulares pero respetuosas, siempre anunciadas, siempre con una salida clara si yo decidía que necesitaba espacio. La primera vez que vino al apartamento nuevo, trajo consigo el aroma familiar de bergamota y algo más sutil que no había notado antes. Vainilla, como si hubiera estado horneando o pasando tiempo en lugares que olían a domesticidad en lugar de peligro. Sus manos, cuando me ayudó a mover una caja pesada, estaban sorprendentemente ásperas, como si hubiera estado trabajando con ellas de maneras que no requerían guantes de cuero caros. Me contó, en fragmentos cuidadosamente medidos durante varias visitas, sobre los cambios que había implementado en su organización. La evidencia que mi canción había liberado no solo había destruido a Marco y sus aliados, había obligado a una reevaluación completa de cómo se hacían los negocios. Menos violencia, más legitimidad, un movimiento gradual hacia empresas que no requerían que durmiera con una pistola bajo la almohada. El Café Napoli había cerrado, pero no por amenazas o violencia. El dueño había decidido retirarse, y cuando Dante me ofreció comprárselo, sentí una mezcla de nostalgia y aprensión que me apretó el pecho como un puño. Era mi pasado, el lugar donde todo había comenzado.
pero también representaba una vida que ya no estaba segura de querer recuperar. Una tarde lluviosa de otoño, mientras Sofía estudiaba en su nueva escuela privada, me encontré caminando por las calles empedradas de San Telmo. El sonido de mis tacones sobre las piedras húmedas era diferente ahora. Más seguro, más decidido, pero también más solitario. Ya no era la mujer que limpiaba mesas hasta el amanecer, pero tampoco sabía exactamente en quién me había convertido. El olor a empanadas fritas y café recién molido emanaba de los pequeños restaurantes, mezclándose con el aroma a lluvia sobre adoquines antiguos. Era un perfume que había definido mi juventud, pero ahora me resultaba extrañamente ajeno, como un idioma que había olvidado cómo hablar con fluidez. Terminé frente al local que había sido el Café Napoli. Las ventanas estaban cubiertas con papel de periódico, pero a través de una grieta pude ver el interior vacío. La máquina de espresso había sido removida. Las mesas estaban apiladas en una esquina, pero la esencia del lugar persistía. El olor fantasmal a café y sueños aplazados que se había impregnado en las paredes durante décadas. Fue allí donde Dante me encontró. Su presencia se anunció antes de que lo viera. Esa sensación familiar de ser observada por ojos que habían aprendido a verme como algo más valioso que un simple peón en un juego peligroso. Cuando me volví, estaba a unos metros de distancia, inmóvil bajo la llovizna, su pelo oscuro pegado a la frente de una manera que lo hacía parecer más joven, más vulnerable. No dijo nada sobre cómo me había encontrado, aunque ambos sabíamos que probablemente había estado siguiendo mis movimientos desde que salí del apartamento. En lugar de sentirme invadida, experimenté una extraña sensación de alivio. Había aprendido a vivir con la vigilancia, pero más que eso, había comenzado a comprender que a veces ser vista, realmente vista, era un regalo más que una violación. Caminamos juntos por las calles de mi infancia, nuestros pasos sincronizados sin esfuerzo consciente. El silencio entre nosotros era diferente ahora, cargado no de tensión sexual sin resolver o amenazas no dichas, sino de algo más complejo. La comprensión mutua de dos personas que habían sobrevivido a una guerra que ninguno de los dos había elegido librar. Me habló sobre el restaurante que estaba convirtiendo en un negocio completamente legal, sobre los inversores internacionales que estaban interesados en la nueva dirección de sus empresas, sobre los planes que tenía para usar la influencia que había heredado de maneras que su padre nunca habría aprobado. Su voz tenía una calidad diferente cuando hablaba de estos futuros posibles, más suave, más esperanzada. Cuando llegamos a la plaza donde solía jugar de niña, nos sentamos en un banco bajo un jacarandá que goteaba pétalos morados sobre nuestros hombros. La textura sedosa de las flores contra mi piel me recordó a las caricias de mi abuela, y por un momento sentí su presencia tan claramente como si estuviera sentada entre nosotros. Dante notó mi cambio de expresión y, sin preguntar, tomó mi mano entre las suyas. Sus palmas estaban calientes a pesar del aire fresco, y pude sentir las líneas de su vida presionando contra mi piel, como promesas escritas en un idioma que estaba aprendiendo a leer. No había urgencia en el contacto, no había demanda, solo una oferta de conexión que podía aceptar o rechazar según mi propia voluntad. Fue entonces cuando me di cuenta de que había comenzado a amarlo, no como la víctima asustada que había sido cuando nos conocimos, sino como la mujer en la que me había convertido a través del fuego de los últimos meses. Era un amor nacido de la comprensión mutua del costo del poder, de la responsabilidad que venía con la capacidad de hacer daño, de la elección consciente de usar esa capacidad para proteger en lugar de destruir. El sonido de la lluvia contra las hojas del jacarandá creaba una banda sonora íntima que envolvía nuestro pequeño mundo, separándolo del ruido de la ciudad que nos rodeaba. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron simples pero cargadas de significado. Me pidió que considerara no solo un futuro juntos, sino un futuro donde pudiéramos construir algo que honrara tanto nuestros pasados como nuestras esperanzas. La música que había sido mi maldición y mi salvación comenzaba a transformarse una vez más, esta vez en algo que podría ser una bendición. Podía sentir las notas de una nueva canción formándose en mi corazón. Una melodía que hablaba no de secretos ocultos o venganzas diferidas, sino de la posibilidad de que dos personas heridas pudieran curarse mutuamente sin perderse en el proceso. Cuando nos levantamos para irnos, mi mano permaneció en la suya, y por primera vez en meses,
El futuro no se sentía como una amenaza, sino como una promesa susurrada en un idioma que finalmente estaba aprendiendo a entender. Un año después, me encontré parada en el mismo escenario donde todo había comenzado, pero esta vez las circunstancias eran radicalmente diferentes. El Café Napoli había reabierto sus puertas, transformado en algo que era tanto familiar como completamente nuevo. Las mesas seguían siendo las mismas, pero ahora estaban pulidas hasta brillar. La máquina de espresso había sido reemplazada por una italiana de última generación que llenaba el espacio con aromas más ricos y complejos. El olor a café recién molido se mezclaba ahora con el perfume de las flores frescas que adornaban cada mesa, creando una atmósfera que hablaba de renacimiento en lugar de supervivencia. Mis dedos, ya no ásperos por el trabajo manual, se deslizaron sobre las teclas del piano que Dante había instalado en la esquina donde solía estar la máquina de refrescos vieja. Sofía estaba sentada en primera fila, sus 17 años irradiando una confianza que había florecido en el último año. Sus ojos brillaban con orgullo mientras me preparaba para la actuación que marcaría oficialmente la inauguración del nuevo café. Ya no era la niña asustada que había sido secuestrada. Se había convertido en una joven que entendía el valor de la familia, el costo de los secretos y la importancia de elegir el amor por encima del miedo. Dante estaba de pie junto a la barra, vestido con un traje que costaba más que mi sueldo anterior de un año. Pero había algo diferente en su postura. La tensión constante que había caracterizado sus movimientos se había suavizado, reemplazada por una vigilancia relajada que hablaba de un hombre que había aprendido que el verdadero poder a veces requería la capacidad de bajar la guardia. El público que llenaba el pequeño café era una mezcla ecléctica que reflejaba los cambios en nuestras vidas. Había empresarios legítimos sentados junto a antiguos contactos de Dante que habían seguido su ejemplo hacia operaciones más limpias. Mi tía Carmen ocupaba una mesa cerca de la ventana, sus ojos húmedos de emoción mientras esperaba escuchar la voz que había ayudado a criar convertirse en algo más que supervivencia. Cuando mis dedos tocaron las primeras notas, el sonido que emergió del piano fue cristalino, cada nota reverberando en el espacio renovado como gotas de lluvia sobre cristal. Ya no era la máquina vieja y desafinada en la que había aprendido a tocar de niña. Era un instrumento que respondía a cada matiz de emoción que quería transmitir. La canción que elegí no era ninguna de las melodías que habían definido mi relación con Dante. En lugar de Nessun Dorma o las nanas de mi abuela cargadas de secretos, comencé con una composición original que había estado escribiendo durante meses. Era mi propia canción, libre de códigos ocultos o legados familiares, una melodía que hablaba de amor nacido de la elección más que del destino. Mi voz, cuando finalmente se alzó para acompañar al piano, era más fuerte de lo que había sido nunca. Los meses de clases de canto que Dante había insistido en pagar habían pulido mi técnica, pero más importante, el tiempo y la sanación habían liberado algo en mi pecho que había estado comprimido por años de miedo y supervivencia. Canté sobre segundas oportunidades y terceros actos, sobre la diferencia entre ser rescatada y rescatarse a sí misma, sobre el tipo de amor que crece lentamente como una planta bien cuidada en lugar de explotar como fuegos artificiales. Las palabras fluyeron de mí en una mezcla de español e italiano, dos idiomas que ahora representaban no divisiones dolorosas, sino la riqueza de una herencia que finalmente había aprendido a abrazar. Cuando nuestras miradas se encontraron a través del café lleno, vi en los ojos de Dante algo que nunca había estado allí en nuestros primeros encuentros: paz. No la calma tensa de un depredador esperando el momento perfecto para atacar, sino la tranquilidad genuina de un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena cambiar todo lo que había sido. El anillo que llevaba en mi dedo anular izquierdo capturó la luz de las lámparas del café, enviando pequeños destellos dorados que danzaban sobre las paredes como promesas hechas realidad. Era un diamante simple, elegante, elegido no por su tamaño, sino por la claridad de su luz. Una metáfora perfecta para lo que habíamos construido juntos. Algo transparente, fuerte y hermoso precisamente porque habíamos elegido crearlo conscientemente. La letra de mi canción habló sobre la diferencia entre destino y elección, sobre cómo a veces las mejores historias de amor son aquellas que comienzan con miedo pero se nutren con decisiones diarias de quedarse, de luchar, de construir algo mejor de lo que cualquiera de los dos hubiera podido imaginar solo. Mientras cantaba, pude ver a través de las ventanas del café
la vida que continuaba en las calles de Buenos Aires. Era la misma ciudad donde había crecido, donde había aprendido que la supervivencia a menudo requería hacer sacrificios que nadie debería tener que hacer. Pero ahora también era la ciudad donde había aprendido que el amor verdadero no era escapar de tu pasado, sino transformarlo en algo que pudiera sostener un futuro. Cuando terminé la canción, el silencio que siguió fue diferente al que había experimentado con Dante en nuestros primeros encuentros. No era tenso o cargado de amenaza. Era el silencio reverente de un público que había sido tocado por algo genuino, algo que hablaba a sus propias experiencias de pérdida, renovación y la búsqueda de conexión en un mundo que a menudo priorizaba el poder sobre el amor. El aplauso que finalmente estalló fue caloroso, sincero, pero lo que más me importaba era la expresión en el rostro de Dante. Se acercó al piano con pasos que ya no necesitaban proyectar dominancia o control. Simplemente el movimiento natural de un hombre caminando hacia la mujer que amaba. Cuando tomó mi mano para ayudarme a levantarme del banco del piano, su toque fue suave pero firme, una promesa física de que el futuro que habíamos planificado juntos era tan real como la música que acababa de llenar el aire. El olor de su colonia, ahora familiar y reconfortante en lugar de intimidante, se mezcló con el aroma persistente de mi perfume, creando una nueva fragancia que era únicamente nuestra. La canción de mi abuela había terminado finalmente, pero en su lugar había nacido algo nuevo, una melodía que Dante y yo habíamos compuesto juntos, nota por nota, elección por elección, hasta crear una sinfonía que celebraba no solo nuestro amor, sino la posibilidad de que incluso los corazones más heridos pudieran aprender a cantar nuevamente,